para alabarle, gloria sea el nombre del Señor, para honrarle, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nosotros vamos a continuar este estudio de la palabra del Señor que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan. Nosotros vimos la semana pasada que los líderes religiosos formularon un plan para ellos tratar de quitar la influencia de Jesús, tratar de encontrarlo en alguna falta, en alguna falla, y ellos se imaginaron que tenían el plan perfecto. Ellos llevaron una mujer y la pusieron a los pies del Señor, una mujer que ellos habían hallado en el acto de adulterio, y pensando, llevándola al Señor Jesucristo para que Él tomara la decisión de juzgarla de acuerdo a lo que se debía de hacer con ella. De acuerdo a la ley de Moisés, aquella persona que se reprobaba que o era hallada en el acto de adulterio debería de morir, tanto la mujer como el hombre. Pero ellos la llevaron al Señor Jesucristo porque si Él se pronuncia en contra de ella para pronunciar muerte, como decía la ley, de acuerdo a la ley, ellos hubiesen sido los primeros en acusarlos ante Roma, porque Roma le había quitado la libertad al tribunal judío de ejecutar, de dar la pena de muerte. Y si Jesús se hubiese pronunciado también dándole libertad y perdonando la ofensa de aquella mujer, entonces ellos hubiesen acusado a Jesús de alguien que no hace que se cumpla la ley de Dios. Y mientras ellos insisten en que Jesús tome una decisión, la palabra dice que Jesús se inclinó al suelo donde estaba aquella mujer y Él escribía en el suelo. Ellos lo instigaban, ellos insistían a que Él se pronunciara, que emitiera juicio ante esta mujer. Pero vemos que Jesús respondió: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vimos que ellos fueron acusados por su conciencia y se fueron. También vimos que Jesús, en su pronunciación después de este evento, se identificó, hizo una de las 7 declaraciones que Él hace en el Evangelio según San Juan, identificándose como el yo soy que llamó a Moisés desde la zarza ardiendo. Vimos que Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vimos que Jesús no dice yo soy una de muchas luces. Él dice yo soy la luz. Él es la única manera de salvación, el único camino al Padre. No hay en ninguno otro de salvación, habíamos visto que dice Juan, porque no hay un nombre dado a los hombres, otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es el único camino, es la única luz, es el único que puede darnos salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan y vamos a estar estudiando del versículo 21 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el versículo 21 al versículo 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a dar lectura en este momento del versículo 21 al versículo 30 para empezar el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les digo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les digo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Dios mío, que nosotros vamos a entrar en este estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija, Padre Santo, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que esta palabra, Dios mío, donde quiera que llegue, Padre Santo, sea una palabra de aliento, sea una palabra de fortaleza, sea una palabra de sanidad, sea una palabra de salvación en cada oído, en cada hogar donde esta palabra llegue, Padre Santo, Señor. Nosotros dependemos completamente de ti, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ellos, el pueblo de Israel, estos líderes religiosos, ellos esperaban al Mesías. Ellos decían esperar al Mesías, que es el Cristo, que es el Salvador. Pero ellos rechazan al Señor Jesucristo, quien es el Mesías, ellos que habían estado esperando. Vemos que el Señor Jesucristo le dice, porque si no creéis que yo soy, nuevamente identificándose como el yo soy que llamó a Moisés desde la zarza ardiente, dice, en vuestros pecados moriréis. Todo aquel que rechaza esa oportunidad de salvación que Jesús ofrece, morirá en sus pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Solamente Jesús puede perdonar pecados. Solamente por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros hace posible que nosotros podamos tener perdón de pecados. Ellos tenían esa oportunidad de salvación tan cerca de ellos, enfrente de ellos. Ellos habían estudiado a los profetas y conocían acerca de que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Sin embargo, cuando el Mesías está frente de ellos, ellos lo rechazan. Ellos tenían una idea equivocada de quién tendría que ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que viniera en gloria, un Mesías que vendría como un líder político, como alguien que quitara el yugo del imperio romano sobre ellos. Y ellos los rechazaron. Y estas personas que los rechazan, que rechazaron esa oportunidad de salvación que tenían frente a ellos, ellos los rechazaron. En su mayoría de las personas que escucharon a Jesús en este discurso los rechazaron. Y hicieron su decisión hace ya 2000 años. Y hace 2000 años que aproximadamente que ellos ya partieron también y murieron. Y así como el Señor Jesucristo había dicho que aquellos que los rechazaron morirían en sus pecados, ellos murieron en sus pecados, porque ellos no creyeron en el único que podía perdonarlos, el único que podía borrar sus pecados, el único que podía salvarlos. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel amigo que nos escucha, que no ha tomado esa decisión de entregar su vida a Cristo, no caiga en el mismo error que cayó aquellas personas, aquel grupo grande de personas que estaba escuchando al Señor Jesucristo, y Él se pronunció diciendo que el que no cree en Él, en sus pecados morirán. Estás a tiempo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Él rompe cadenas, Él liberta al cautivo. Gloria sea el nombre del Señor. Él te ofrece salvación y vida eterna. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. El Señor Jesucristo le dice que hacia donde Él va, ellos no pueden ir, no pueden seguirlo. Y vemos que ellos entre sí se están formulando ideas acerca de lo que Él se refiere cuando Él dice que a donde Él va, que ellos no pueden ir. Y ellos comentan entre sí que si Él piensa quitarse la vida. De acuerdo a la tradición y la costumbre, se pensaba que aquel que se quitaba la vida iba al lugar más profundo del infierno. Y dentro de su orgullo, de ellos, principalmente de los fariseos, ellos entendían que eso era un concepto inimaginable, que un fariseo terminara en aquel lugar. Ellos
se imaginan que Jesús se iba a quitar la vida, iba a terminar en lo más profundo del infierno, donde ellos en su mente piensan que ningún fariseo puede llegar. Pero todo aquel que rechaza la oferta de salvación que Cristo ofrece termina en aquel lugar. Y termina en aquel lugar porque rechaza la oportunidad de salvación que Cristo brinda. Vimos en el versículo 18 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan que el Señor Jesucristo explicó: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Solamente en Él hay salvación, solamente creyendo en Él, confiando en Él. Vemos el versículo 31 en adelante. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vemos que algunos de estos líderes religiosos, estas personas que escuchaban al Señor Jesucristo, algunos habían creído en Él, y Él se dirige hacia ellos, explicándole la necesidad de que ellos permanecieran en su palabra. Él les dice que hay una condición para ser sus discípulos, y esa condición era permanecer, continúa siendo permanecer en su palabra. Solamente permaneciendo en la palabra del Señor nosotros podemos conocer la verdad, y ese es el motivo, esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos, por la cual nosotros estudiamos la palabra del Señor, con el propósito de nosotros poder conocerle, de nosotros permanecer en su palabra, de nosotros no caer en el error, gloria sea el nombre del Señor, de nosotros no ser engañados, de nosotros conocer en quién nosotros hemos creído, de nosotros conocer a quién nosotros nos salvó, nos rescató, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros queremos permanecer en su palabra porque nuestro interés es nosotros ser sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un himno, una alabanza que expresa este sentir de nosotros, de permanecer en su palabra, de ser sus discípulos, que dice: oh, yo quiero andar con Cristo. De mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle su testigo fiel. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Vemos luego que el Señor Jesucristo afirma acerca de sí mismo, de ser el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él hay libertad. Solamente en Él hay salvación. Y esto les ofende a estos líderes religiosos. Hubieron parte que creyeron, pero hubo otra parte de ellos que estaba ofendida con estas palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les habla de darles libertad, y ellos hablan y les responden a Él diciendo que ellos nunca han sido esclavos, como si ellos estuviesen ignorando la historia de lo que era la nación de Israel, porque si hay algo que ellos habían experimentado a través de su historia, era la esclavitud. Recordemos que ellos nacieron como nación siendo esclavos en Egipto. Ellos habían sido cautivos en Babilonia. Ellos, en ese momento en el que el Señor Jesucristo habla con ellos, están bajo el yugo de lo que era el imperio romano de aquel tiempo. Vemos que ellos dicen, de alguna manera
responden y se justifican y dicen que ellos jamás han sido esclavos. Pero como dijimos, ellos esperaban del Mesías algo diferente, un Mesías libertador, un líder político, alguien como David, alguien como Salomón. Pero ellos tenían un problema más grande que lo que ellos se imaginaban que podría traer lo que es una esclavitud, un yugo de un régimen que los oprimiera. Ellos tenían un problema aún mayor, que es el problema del pecado, que es el problema que vino Cristo a resolver para la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese problema del pecado lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y solamente en Él hay salvación. Solamente Él tiene el poder de darnos libertad. Él dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mucha gente a la cual nosotros podemos hablar en el día de hoy, puede ser que piense de esta misma manera, responde de esta manera cuando uno presenta el mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la oportunidad que Cristo ofrece a esta humanidad. Mucha gente, uno les dice que se arrepienta, uno le presenta al Señor Jesucristo como su Salvador y su respuesta es: yo no tengo nada de que arrepentirme, yo no he hecho nada malo, yo soy, tal vez dicen muchos de ellos, una persona buena. Pero qué equivocado están estas personas, gloria sea el nombre del Señor, porque la Biblia claramente nos deja saber que todos hemos pecado. Vemos Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de la humanidad, el pecado del ser humano ha hecho una separación entre el ser humano y Dios, y Cristo vino a resolver ese problema del pecado, a dar oportunidad de salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Todo aquel que en Él cree, gloria sea el nombre del Señor, es salvo. Él vino para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados. Pero mucha gente piensa que no tiene problema, que no es esclavo, como pensaban estos líderes religiosos, que ellos dicen que jamás han sido esclavos de nadie. Ellos habían dicho que son linaje de Abraham. Jesús no les niega eso, son un linaje de sangre de Abraham, son descendientes de sangre de Abraham, pero no se comportan como Abraham porque dice que quieren matar al Señor Jesucristo. Les dice que Él hace acerca de sí mismo lo que Él ha visto de su Padre, pero que ellos se comportan, ellos hacen lo que ellos han escuchado de su Padre. Y cuando el Señor Jesucristo, vamos a seguir viendo, le está hablando a ellos de su Padre, Él le está hablando de su padre, el diablo. Vamos a ver el versículo 39 en adelante. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vemos que ellos tienen su confianza en su linaje, en sus antepasados, en que ellos descienden de Abraham, pero Jesús le dice que si fueran hijos real de Abraham, si se comportaran como Abraham, hubiesen creído en él, creyeran en él, hicieran las obras que Abraham hacía.
y ellos están procurando matarlo. Ellos están procurando matarlo porque aunque ellos descendían físicamente del padre Abraham, su padre espiritual era el diablo. Como Jesucristo se refiere a ellos, el diablo quien es homicida desde el principio, el diablo quien es el padre de donde se origina toda la mentira, y vemos eso desde el principio de la Biblia en el Génesis. En el Génesis vemos que el primer homicidio es hecho por Caín, que mata a su hermano Abel, pero es quien está impulsando, quien está susurrando al oído, quien está hablando, de donde escuchan esas cosas, se origina en el diablo. Vemos también que la primera mentira que nosotros vemos es la mentira, el engaño, que Satanás, hablando por medio de la serpiente, engaña a Eva, contradiciendo lo que Dios les había enseñado a ellos en el jardín del Edén. Y es, como dijimos, es homicida desde el principio y toda mentira se origina en él. Y Jesucristo los acusa de ellos tener el mismo comportamiento de su Padre. Y nosotros en el día de hoy podemos ver también en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, cómo esta maldad que ha llevado al crimen, al aumento de la muerte, al homicidio, se origina en que el enemigo está, el mundo está bajo el control del maligno. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay personas incluso que cometen crímenes, los crímenes más sangrientos, que cuando son cuestionados y se les interroga por qué hicieron las cosas, muchas veces ellos dicen así, como Jesucristo le está diciendo que ellos hacen lo que ellos han escuchado de su padre el diablo. Muchos de ellos dicen, hubo una voz que me habló, que yo escuché, que yo obedecí, que me daba instrucciones de hacer lo que yo hice. Y vemos esto a lo que el Señor Jesucristo se refiere. También vemos el aumento de la mentira. Y vemos el aumento, lamentablemente, de la mentira en los grupos de los cuales se debiera prevalecer lo que es la verdad. Porque dentro de los grupos religiosos muchas veces nosotros vemos cómo la mentira prevalece. Vemos que en la palabra del Señor, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pedro escribe: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y vemos dentro de muchas de estas personas que se levantan con una doctrina nueva, se levantan con lo último, con la última revelación que ellos dicen que se les ha dado. Muchos de ellos vienen desarrollan estas doctrinas de una revelación que se le dio a ellos, de algo que le dijo y les habló al oído, tal vez de un sueño que ellos tuvieron. Pero nada de esto está por arriba de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es por la razón por la cual el Señor Jesucristo nos enseña que para ser sus discípulos nosotros debemos de permanecer en su palabra, para no ser engañados por cualquier movimiento de error, por cualquier persona que el enemigo le susurra al oído, por cualquier sueño que el enemigo le trae a la mente a una persona y se levanta con una doctrina de error, con una doctrina perversa, con una doctrina del diablo. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. También Satanás le da revelaciones a la gente. También él le habla al oído a la gente. Lo vemos desde el Génesis. Esa fue la primera doctrina, la doctrina que él le llevó a Eva, de que seréis como Dios si comieran del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Vemos estos líderes religiosos que están llevándole la contraria al Señor Jesucristo,
pero ellos no pueden contrarrestar, ellos no pueden discutir con la palabra, con la sabiduría, con la autoridad con la cual el Señor Jesucristo habla. Y debido a que ellos no pueden contradecir al Señor Jesucristo, ellos van a lo que nosotros vemos que mucha gente hace cuando no puede, cuando no tiene la razón, cuando se da cuenta que el otro tiene la razón, pero no quiere arrepentirse, quiere permanecer en el error. Vemos que ellos van entonces a insultar al Señor Jesucristo y ellos le acusan al Señor Jesucristo. En esta declaración que ellos dicen que ellos no son hijos de fornicación, ellos están apuntando lo que es la procedencia del Señor Jesucristo. Se rumoraba acerca del Señor Jesucristo de que María había sido engendrado antes de María haberse casado con José. Pero cuando nosotros vemos los evangelios, el evangelio de Mateo nos dice claramente de dónde venía el Señor Jesucristo, de dónde procedía el Señor Jesucristo, que Él no era producto de fornicación, y lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 8. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no solamente porque lo dicen los evangelios, porque ellos no creían en los evangelios, pero también los profetas lo habían dicho, porque nosotros vemos a Isaías siglos antes, en el capítulo 7, versículo 14, que él había dicho: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria sea el nombre del Señor, dando a entender que aquel hijo que procedería de aquella virgen no sería solamente el Salvador, como ellos esperaban, un líder político que lo libertara, sino que sería Emmanuel, sería Dios en carne. Gloria sea el nombre del Señor, habitando entre nosotros. Dice el versículo 46 y 47, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El único que puede decir eso es el Señor Jesucristo. ¿Quién puede apuntar en contra del Señor Jesucristo? Yo creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a decir eso. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es el motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra del Señor. No es con el propósito de nosotros tener conocimiento. El conocimiento no nos vale de nada si nosotros no somos transformados por lo que el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra. Amén. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Como dijimos, ellos no tienen argumento en contra del Señor Jesucristo y están procediendo a los insultos porque no tienen argumento en contra de él. Vemos lo primero que ellos consideran ser un insulto es que ellos lo llaman samaritano. Y como habíamos estudiado anteriormente, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran hermanos de los judíos, pero era una raza que se había mezclado con otros pueblos. Ellos también no creían en todas las escrituras, creían solamente en los libros de Moisés, no creían en los profetas. Pero vemos algo muy interesante, que para ellos eso es un gran insulto, llamarle al Señor Jesucristo samaritano. Pero Él no se defendió de que se le dijo samaritano. Nosotros vemos a través de la historia y en nuestro día que hay pueblos que no se llevan con pueblos. Hay personas que se le dicen que es de un barrio en particular se ofende, pero Cristo murió por ese barrio. Amén. Hay gente que se le dice que si son de un país en particular se ofenden. Yo no soy de ese lugar, pero Cristo murió por la gente de aquella nación. Gloria sea el nombre del Señor. Él no se defendió de ser samaritano, Él murió por los samaritanos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Le dicen que es endemoniado. Vemos a estos hombres acusando al Señor Jesucristo de ser endemoniado.
y empujados, impulsados por Satanás, estas acusaciones de ellos. Dice, de cierto, el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Vemos que cuando el Señor Jesucristo dice que el que cree en Él no verá muerte, Él se está refiriendo no a una muerte física, sino que se está refiriendo a lo que la Biblia habla acerca de lo que es la muerte segunda, la segunda muerte. Todo ser humano que viene a esta tierra tiene una certeza de que va a partir de esta tierra. El nivel de mortalidad es el 100%. La persona nace y la persona que se muere. Pero hay una muerte la cual el que ha creído en Jesucristo no verá, y es lo que la Biblia se refiere a esta muerte como la muerte segunda. Todo aquel que rechaza la oportunidad de salvación, todo aquel que rechaza aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, será parte de aquel grupo que verá la muerte segunda, la segunda muerte. Vemos que Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14 habla de este evento. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta muerte es la que el Señor Jesucristo está hablando, la cual pasará a todo aquel que se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo. Ellos le dicen, ellos se encuentran esto como muy grande. Ellos se encuentran como que Él se está haciendo más grande y piensan que comparándolo con Abraham, tal vez hacen que Él se baje un poquito. Tal vez como aquella samaritana que al referirse al Señor Jesucristo le dijo, eres más grande tú que nuestro padre Jacob. Le están diciendo, eres tú más grande que Abraham, quien murió, que los profetas que han muerto. Lo que ellos no saben es que ellos están hablando con el Dios de Abraham. Lo que ellos no saben es que tienen frente a frente quien hizo el llamado a Abraham, quien le dijo a Abraham que de su descendencia haría una gran nación, quien dijo a Abraham que en él bendecería a todas las naciones, quien le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Ellos no saben que están hablando con el Dios de Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. Abraham, el Señor Jesucristo dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vemos que el Señor Jesucristo tiene a estas personas perplejas con estas declaraciones que Él le habla acerca de que Abraham vio su día, que Abraham se gozó. Ellos le dicen, pero tú no tienes ni siquiera 50 años. Y esto no es que el Señor Jesucristo tenía 50 años. La Biblia da indicación de que Él tenía 30 años y algo, 33 años. Se dice que Él tenía el tiempo de su muerte. Sino que ellos están tirando una edad en la cual ellos saben que Él no se aproxima, y Abraham había vivido hace 2000 años atrás. ¿Cómo es que Él está diciendo que Abraham vio su día y que Abraham se gozó? Hay algunos que dicen, de acuerdo a la tradición judía, de que Abraham desde el paraíso tenía la capacidad de ver lo que estaba sucediendo en la tierra, y que por eso Abraham vio su día y se gozó. Yo no creo que sea eso lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo, porque hubiese sido tal vez una declaración en presente. Tal vez le hubiese dicho, Abraham está viendo mi día y se está gozando con lo que está sucediendo. Sino que Él está hablando de un evento que sucedió en el pasado, y el día de Jesucristo es en el presente. Es algo confuso, algo que puede confundir a la gente. Pero cuando nosotros vemos la vida de Abraham, Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham
fue amigo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos que en Génesis capítulo 15, versículo 6, la palabra de Dios dice: y creyó a Jehová, en referencia a Abraham, y le fue contado por justicia. Abraham caminó con Dios. El Señor Jesucristo se presentó a Abraham personalmente en apariciones de Jesucristo antes de ser encarnado, a darle noticias importantes. El Señor Jesucristo le dio la noticia de que su esposa Sara iba a dar a luz, Abraham siendo de avanzada edad y su esposa de avanzada edad. El Señor Jesucristo, cuando fue donde Abraham también con 2 ángeles, se refirió acerca de Abraham: no diré yo a mi amigo Abraham lo que yo he de hacer. Abraham caminó con Dios. Abraham confió en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. E incluso nosotros vemos que obrando proféticamente a Abraham, el Señor, Dios le dio una instrucción a Abraham de que él fuera y sacrificara a su hijo. Pero vemos que el Señor proveyó el cordero. Abraham creyó en que el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Hay muchas personas que creen que cuando Abraham obró de esta manera proféticamente, a Abraham se le fue revelado que había un padre que no iba a parar la ejecución, el sacrificio de su hijo, y que iba a permitir que su hijo fuera sacrificado para la salvación de la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Hebreos habla acerca de Abraham diciendo en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios, y cuando él creyó en esta promesa, él vio lo que era la promesa de Dios. Él la creyó de una manera que él la vio. Y en la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra, de esta promesa que él creyó, serán bendecidas, que es la promesa de que de la descendencia enviaría al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa creencia de Abraham, lo que Abraham vio por fe, lo que él creyó, le causó gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en las promesas que Él da para nosotros, nosotros tenemos gozo, nos llena de gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Una de las promesas que la palabra de Dios nos da en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que aunque en este mundo nosotros estemos pasando por diferentes circunstancias que son parte de las que tenemos que pasar estando en este mundo, tristeza, dolor, enfermedad, muerte, nosotros podemos por fe, mirando hacia la promesa de Dios como hizo Abraham, tener un gozo. Gloria sea el nombre del Señor, un gozo que solamente lo produce tener confianza y fe en Dios. Amén. Nosotros podemos confiar en la promesa del Señor Jesucristo que vemos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere la promesa para nosotros, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios y podemos vivir con la expectativa de que así como Él se fue, Él prometió regresar, y podemos esperar su venida. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros un día vamos a estar en su presencia, que Él va a regresar por nosotros. Hay un himno que expresa este gozo, esta presencia que nosotros debemos tener, esta expectativa que nosotros debemos tener. Esta alabanza dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros
y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Si nosotros creemos en sus promesas, creemos en su palabra, podemos tener esa expectativa la cual cuando el Señor Jesucristo ascendió hacia los cielos, aquellos ángeles se presentaron frente a sus discípulos y le dijeron: ¿de qué se asombráis? Así mismo como lo veis ascender a los cielos, Él regresará. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros podemos vivir confiados, podemos vivir gozosos por las promesas de Dios. Vemos que Jesús entonces dice una frase que lo caracteriza, una frase que le da una afirmación que le está dando a entender a su audiencia que lo que Él va a decir es algo sumamente importante. Le dice: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay muchas personas que han estudiado la Biblia o comentan acerca de la Biblia y ellos dicen que el Señor Jesucristo nunca dijo ser Dios. Esa es su declaración, esa es su afirmación. Pero la Biblia, a través de los evangelios, el Señor Jesucristo en múltiples ocasiones afirma acerca de sí mismo ser Dios. Y esta es una de estas instancias en la que Él está afirmando ser Dios. Él está diciendo que antes que Abraham fuese, yo soy. Identificándose con el nombre de Dios que ellos conocen, que había llamado a Moisés desde la zarza ardiente. Y si por casualidad alguien está confundido de que si Él está afirmando ser Dios o no, vemos que los líderes religiosos vienen a dar aclaración de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Con la reacción de ellos, nosotros vemos que lo que el Señor Jesucristo afirma es algo que ellos consideran ser una gran blasfemia. Porque si el Señor Jesucristo solamente está afirmando ser el Mesías, ellos no hubiesen reaccionado de esa manera. Pero el Señor Jesucristo está afirmando en este momento, cuando Él dice que antes que Abraham fuera yo soy, está afirmando que Él es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que ellos, al escuchar esta afirmación del Señor Jesucristo, tomaron piedras para matarlo, porque se ofendieron en gran manera. Pero vemos que el Señor Jesucristo no era su hora. Como en este momento Juan no lo dice, pero en varias ocasiones lo dice, no era su hora, no era el tiempo. Dice que Él salió de en medio de ellos. De alguna manera Dios oscureció la percepción de ellos, de manera que ellos no pudieron ver al Señor Jesucristo y no pudieron apedrear al Señor Jesucristo. Pero algo que nosotros debemos tener presente es que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Él afirmó ser Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Y solamente en Él hay salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a cerrar este estudio de la palabra del Señor. Hasta aquí en el día de hoy. Vamos, con la ayuda de Dios, a continuar el estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Vamos a entrar en el capítulo 9 la próxima semana, exhortando que aquellos que estén con nosotros, que de antemano lo lean el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Yo sé que será de bendición. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, te pedimos que donde quiera que tu palabra haya llegado en el día de hoy, Padre Santo, sea de bendición, Padre Santo. Que nosotros podamos permanecer en tu palabra, Señor, para ser tus discípulos. Que nosotros podamos confiar en tu palabra, Padre Santo. Que aunque estemos en este mundo, Padre Santo, en el cual tenemos que pasar por problemas, dificultades, enfermedad, nosotros podamos vivir, Padre Santo, con ese gozo que Abraham vivió en su vida, Señor, porque él vio tu día y se gozó. Que nosotros podamos ver ese día, Padre Santo, por fe que nos espera del encuentro contigo, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor. Nos despedimos de las personas que están por medio de la transmisión de Facebook Live y lo invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. Dios les bendiga.